Buenos días, niños. En el siguiente video vamos a hacer un resumen de todas las guías que ya he enviado, que es un total de 4 guías. Es la guía del sistema digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. ¿Ya? Eh, este es un video resumen acerca entonces de los sistemas orgánicos. A modo de introducción, ¿ya? Desde pequeños, ¿cierto? A ustedes se les enseña que el cuerpo humano eh, tiene sistemas, ¿ya? De cómo funciona. Las células forman tejidos, ¿cierto? Eso lo sabemos, los niveles de organización. Estas forman órganos y esta combinación de órganos forman los sistemas y aparatos, ¿ya? Sabiendo esto, ¿realmente conocemos los sistemas y aparatos del cuerpo? ¿Ya? Quizás los vimos de muy chiquititos y no recordamos mucho sus funciones. Hay que marcar la diferencia que hay entre ambos, ¿ya? Pues no son lo mismo. Sin embargo, muchas veces se utiliza como sinónimo, ¿ya? Quizás dentro de la presentación yo los mencione a modo de sinónimo, pero hay que saber cuál es la diferencia. El sistema es el conjunto de órganos homogéneos o similares por estructura o tejido predominante y está presente en los seres vivos para cumplir una función fisiológica. Sin embargo, el aparato es un conjunto de órganos no necesariamente semejantes, parecidos en su estructura ni tejido. Sin embargo, tanto los sistemas y los aparatos no son excluyentes. Un músculo u órgano puede tener función en varios, ¿ya? Por ejemplo, en el aparato locomotor vincula tanto a músculos como huesos. Por otro lado, el sistema esquelético está formado solo por los huesos y el sistema muscular solo por músculos, ¿ya? Pero ambos son parte del aparato locomotor. Ahí tenemos el ejemplo, ¿ya? Este sistema nosotros lo vimos de forma completa en clases, así que lo vamos a ver muy rapidito. El sistema digestivo realiza la digestión, lo dice el nombre, es decir, cómo se degrada los alimentos en moléculas más simples. Podemos distinguir dos tipos de digestión, una mecánica y la siguiente es la química. La mecánica consiste en fragmentar o romper y macerar el alimento. Esto generalmente ocurre en la boca. Y la digestión química eh, es la descomposición de las moléculas, pero también por acción de enzimas digestivas, ya sustancias químicas que se vierten sobre los alimentos para degradarlos aún más, ¿ya? Pero el sistema digestivo no tiene solo como función la digestión, sino también la absorción, la egestión y la eliminación de sustancias de desecho, ¿ya? Entonces eso también lo vamos a ver. En este esquema tenemos los distintos órganos o principales órganos del sistema digestivo. Dentro de la boca tenemos dientes, lengua y glándulas salivales. Ya sabemos que los dientes tienen como función triturar, la lengua mezclar y las glándulas salivales proporcionar enzimas digestivas también para degradar los alimentos. Luego tenemos el esófago, que conecta, ¿cierto?, la parte superior del sistema digestivo, ya conecta la boca con el, el estómago, ¿ya? Ahí también hay un órgano que no lo mencionamos, ¿ya? Porque es parte principalmente del sistema respiratorio, ¿ya? Que es la tráquea, ¿ya? En este caso vamos a mencionar solamente el esófago, que es ese tubo que conecta la boca con el estómago, ¿ya? Por lo tanto, siguiente órgano a mencionar, el estómago. En el estómago presenta unas glándulas, ¿ya?, que producen ácidos estomacales, ácido clorhídrico, y estos ácidos descomponen químicamente los alimentos, ¿ya? Podemos ver también ahí algunas glándulas, ¿ya?, que es el hígado, tenemos la vesícula biliar y tenemos el páncreas. El páncreas produce un jugo digestivo, unas enzimas para descomponer grasas, proteínas y carbohidratos, ¿ya? El hígado produce una sustancia, ¿ya?, llamada bilis,
esta bilis puede digerir grasas y algunas vitaminas, ¿ya? Y la vesícula biliar es la que almacena, ¿cierto?, el bilis que produce el hígado, ¿ya? Luego de ahí pasamos a el intestino delgado y el intestino grueso, ¿ya? En el intestino delgado eh, se produce la mayor cantidad de absorción de los nutrientes, ¿ya? Primero, en el intestino delgado se produce un jugo digestivo, el cual se mezcla con la bilis, el jugo pancreático, se termina de descomponer ciertos nutrientes. Las bacterias del intestino delgado producen algunas enzimas también, y estos nutrientes ya son transportados al torrente sanguíneo, ¿ya? Luego, cuando veamos el circulatorio, vamos a ver cuál está el vínculo que existe entre el intestino delgado y los nutrientes, ¿ya? Luego pasamos a el intestino grueso, que aquí en esta imagen lo podemos ver de color morado, ¿ya? El intestino grueso tiene el ciego, el apéndice, el que se inflama, ¿cierto? El colon transverso y el colon descendente, y además de el recto y el ano, ¿ya? Esas son partes del sistema, perdón, del intestino grueso, cuya función es absorber agua, ¿ya? Absorber el agua y la formación de las heces. Pasamos al sistema respiratorio. Ya el sistema respiratorio te permite obtener oxígeno del entorno y eliminar como forma de desecho el dióxido de carbono. Los nutrientes participan en una serie de reacciones que requieren oxígeno y producen dióxido de carbono. Es por eso que la respiración es el sistema que se encarga de obtener este gas y eliminar el otro. Bien, tomamos un descanso. En esta imagen vemos los principales órganos del sistema respiratorio. Ya vamos a nombrar solo algunas. Las fosas nasales, por ejemplo, son dos amplias cavidades que permiten la entrada y la salida del aire y que también humedecen el aire para que no entre de forma tan seca a los pulmones, además de filtrar, ¿cierto?, algunas impurezas. Luego viene la faringe. Vamos viendo ahí, vamos siguiendo el esquema, los dibujos. La faringe, ¿cierto? Conecta, ¿cierto?, el esófago y las fosas nasales, además de la laringe. Este permite el paso de aire hacia la tráquea y hacia los pulmones, ¿ya? Tenemos las cuerdas vocales también, la glotis, tenemos los pulmones, ya, dos pulmones. Hay un pulmón que es más pequeño, es el izquierdo, ya, el pulmón izquierdo siempre es más pequeño porque es ahí donde está el corazón, a ese lado. Ya. Tenemos estructuras como los bronquios, bronquiolos, las costillas, ¿cierto?, que protegen la caja torácica. El diafragma, que es el músculo que permite, ¿cierto?, la respiración, lo vamos a ver después, más adelante. Los alveolos, que es donde también permite el intercambio gaseoso entre el oxígeno, que es necesario para nuestras funciones, y recibimos ahí también el de desecho, que es el dióxido de carbono. Se nos desconfiguró un poquito el PowerPoint, pero vamos a seguir. Bien, como ya vimos los órganos, vamos a ver ahora lo que es la ventilación pulmonar, ¿ya? Dentro de la ventilación pulmonar nosotros vamos a tener dos procesos, el de inhalación y exhalación. El diafragma y los músculos intercostales se contraen cuando inhalas, es decir, cuando tomas aire, elevando las costillas y expandiendo la caja torácica. Si nosotros hacemos el ejercicio de tomar aire, vamos a ver cómo elevamos las costillas y se expande nuestra caja torácica, ¿ya? El diafragma y los músculos intercostales se relajan cuando tú exhalas. Al hacer eso, ¿cierto?, bajan las costillas
y se encoge la cavidad torácica. ¿Ya? Esos son los principales cambios que ocurren en estos dos procesos. ¿Ya? Se contrae y desciende el diafragma para inhalar. Esto hace que se expandan las costillas, ¿cierto? Y los pulmones. Y al exhalar se relaja y se eleva otra vez el diafragma. ¿Ya? Este movimiento de ventilación pulmonar debería verse reflejado en la construcción del modelo del sistema respiratorio que ustedes tenían que construir. Algo muy importante y que vamos a ver que es el vínculo de todos los sistemas que estamos viendo, y es los nutrientes. ¿Ya? El oxígeno es un nutriente, porque es algo que a nosotros nos sirve, principalmente las células, para realizar sus funciones. ¿Ya? ¿Dónde ocurre este intercambio de nutrientes y de desecho? Ocurre en los alveolos. ¿Ya? Estos alveolos, que es la parte final de los pulmones, están rodeados de muchos capilares sanguíneos. Más adelante vamos a ver qué son los capilares sanguíneos. Tanto alveolos como capilares poseen delgadísimas paredes que permiten el intercambio entre el aire y la sangre, como vemos ahí en la imagen. ¿Ya? Del alveolo, que es el que está de color rosado, pasa el oxígeno hacia la sangre y de la sangre recibimos el dióxido de carbono. Pasamos al sistema circulatorio. El sistema circulatorio, los nutrientes, el oxígeno y la sustancia de desecho son transportadas, ¿cierto?, gracias al sistema circulatorio. Hemos visto los nutrientes en el sistema digestivo, los nutrientes en el sistema respiratorio, y también sus correspondientes sustancias de desecho. Bueno, esas sustancias de desecho y esos nutrientes viajan a través de la sangre, ¿ya? El corazón y los vasos sanguíneos. Principales órganos del sistema circulatorio, lo vamos a ver. Tenemos las arterias de color rojo, siempre se representan, y las venas de color azul, ¿ya? Y por supuesto el corazón, que es el principal órgano, ¿ya? El corazón humano tiene el tamaño aproximado de un puño cerrado y pesa generalmente 300 gramos, además de disponer 4 cavidades. Las vamos a ver en un esquema. 2 aurículas y 2 ventrículos, ¿ya? El corazón se contrae automáticamente a una frecuencia media en reposo que va entre los 60 y los 80 latidos por minuto. Si ustedes se toman los latidos, ese debería ser más o menos la frecuencia, entre 60 y 80. Ahora, si ustedes hacen ejercicio, estos deberían aumentar. Como dijimos que los nutrientes viajan a través de la sangre, vamos a ver cómo está compuesta la sangre, ¿ya? La sangre, como vemos acá en la imagen, está formada por un 55%, que es el plasma, ¿ya? Que si nosotros centrifugáramos la sangre y pudiéramos separar sus componentes, se vería de esta manera, ¿ya? Una parte de un líquido parecido como al aceite, que es el plasma, que es la parte más líquida, una capa leucocítica, ¿ya?, que va a corresponder a las plaquetas y a los glóbulos blancos, y los hematíes, que es un 45% de hematíes o glóbulos rojos, ¿ya? Entonces casi la mitad, ¿ya? Casi la mitad de la sangre son glóbulos rojos, una pequeña, pero muy pequeña cantidad de glóbulos blancos. ¿Qué tiene el plasma? El plasma tiene agua, tiene proteínas y otros solutos, ¿ya? La capa leucocítica dijimos que estaban formadas por las plaquetas, que son las encargadas de la formación de coágulos, cuando por ejemplo nos hacemos una herida, y de los leucocitos, que los leucocitos son los llamados glóbulos blancos y que nos protegen, ¿cierto?, de las enfermedades. Y finalmente tenemos los glóbulos rojos, que estos son los encargados de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿ya? Principalmente todo lo que es nutriente. Vamos a ver en qué consiste el sistema de transporte sanguíneo, ¿ya? Dijimos que el corazón tenía 4 cavidades, ¿ya? Aurícula derecha y ventrículo derecho, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, ¿ya? Y un tabique ventricular
que separan esas cavidades y un tabique también auricular. La sangre transporta y distribuye sustancia por todo el cuerpo, pero ¿cómo lo hace? ¿Ya? ¿Cómo el corazón produce este desplazamiento? Esto lo hace a través de un bombeo de sangre y esto se divide en 4 cámaras. ¿Ya? Cuando entra la sangre al corazón ocurre este sistema de transporte. La aurícula derecha, ya vayan viendo en la imagen, recibe la sangre pobre en oxígeno. ¿Ya? El ventrículo derecho saca sangre pobre de oxígeno hacia los pulmones. Luego, la aurícula izquierda recibe esta sangre rica en oxígeno que viene de los pulmones, ¿ya? Y el ventrículo izquierdo saca sangre con mucho oxígeno hacia el resto del cuerpo, hacia las células que lo necesitan. Entonces, repasemos. La aurícula derecha recibe sangre sin oxígeno, ¿ya? O con muy poco. El ventrículo saca esta sangre y la lleva hacia los pulmones para que se realice el intercambio gaseoso. Cuando se adquiere el oxígeno necesario, ¿cierto? Lo recibe la aurícula izquierda, esta la envía hacia el ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo pasa al resto del cuerpo. ¿Ya? Habíamos mencionado que la sangre, ¿cierto?, viaja a través de vasos sanguíneos. ¿Ya? Vamos a ver 3 tipos de vasos sanguíneos, desde el más pequeño hasta el más grande. Están los capilares, que dijimos que estaban en los alvéolos pulmonares, que estaban también en el intestino delgado. Son de diámetro pequeño, están formados por una sola capa de células que permite el intercambio de sustancia entre la sangre y otros tejidos. Ya, si se dan cuenta, esta imagen de ahí solamente alcanza un glóbulo rojo. ¿Ya? Ese es el diámetro de un capilar. Las venas trasladan sangre de regreso al corazón. Son más delgadas que las arterias y tienen válvulas internas que van ayudando a que la sangre no retroceda. Bien, y como vemos ahí, ya esta vena, este vaso sanguíneo, es más grande y podemos ver que alcanzan varios glóbulos rojos en diámetro. Finalmente tenemos las arterias. Estas transportan sangre del corazón hacia el resto del cuerpo, ¿ya? Es decir, lo llevan rico en oxígeno, ¿ya? Tiene paredes gruesas y elásticas y puede resistir la fuerza que produce el bombeo del corazón. Como vemos ahí en la imagen, hay muchos glóbulos rojos en las arterias, por lo tanto las arterias son las más anchas, ¿ya? Las más gruesas. Para hacer ahora la relación entre los sistemas, ¿ya? Dijimos que en el sistema digestivo absorbemos nutrientes, ¿ya? En el sistema respiratorio también el oxígeno. El sistema circulatorio sirve para transportar estos nutrientes, pero ¿y los desechos? ¿Cómo los desechos son eliminados? ¿Ya? Las células, mientras incorporan nutrientes y oxígeno, producen también desechos. Y estos deben ser removidos del organismo, es decir, deben ser expulsados. El sistema excretor elimina estos desechos mediante la acción de algunos órganos que forman parte de otro sistema. Por ejemplo, a través de los pulmones, el dióxido de carbono. ¿Ya? La primera imagen ahí, ¿cierto? Está eliminando dióxido de carbono. La piel, que es parte de otro sistema, pero a través del sudor eliminamos también desechos. Y tenemos el sistema urinario, ¿ya? Que como órgano principal tiene los riñones, ¿cierto? La vejiga, la uretra. A través de estos sistemas es que eliminamos desechos. Pero nosotros nos vamos a enfocar en el sistema urinario. El sistema urinario se encarga de eliminar los desechos vertidos en la sangre. Dijimos que la sangre sirve de transporte. Mediante la formación de orina. Los principales órganos son riñones, uréteres, uretra y vejiga. Los riñones son 2. Es un par de órganos que filtra la sangre y elimina algunos materiales del torrente sanguíneo y va reincorporando otros. Los uréteres es uno por cada riñón
y transportan la orina que se forma en los riñones hacia la vejiga. La vejiga almacena la orina y luego es expulsada a través de la uretra. Ese es el viaje más o menos de, de la orina y de su formación. ¿Cómo se forma? Dentro de los riñones hay una estructura llamada nefrón. En este nefrón es en el que ocurre la formación de la harina. ¿Ya? Tenemos cuatro procesos en la formación. Filtración, tenemos secreción tubular, reabsorción tubular y concentración. En el proceso de filtración, el agua, nutrientes y desechos se filtran en los capilares, ¿ya?, hacia una cápsula de Bowman que se llama. Luego, en el túbulo proximal del nefrón, casi todo el agua y los nutrientes se reabsorben a la sangre. Es decir, todo lo que quedaba y que sirve para el cuerpo se filtra, se reabsorbe aquí. Luego, en la secreción tubular, que es esta estructura de color amarillo acá en la imagen, también se secretan algunos desechos adicionales, ¿ya?, que van desde la sangre, que vienen desde la sangre. Finalmente, en el conducto colector pasará más agua a la sangre, de modo que la orina esté más concentrada que la sangre. ¿Ya? Aquí se hace una limpieza. ¿Ya? Entonces, en la orina quedan los desechos, que están más concentrados, y el resto del agua pasa otra vez a la sangre. Bien, eso es, chicos, lo que teníamos que ver con respecto a los sistemas orgánicos, ¿ya? Y cómo están todos relacionados con los nutrientes y con los desechos, ¿ya? En el próximo video vamos a revisar las 4 guías, ¿ya?, con respecto a este tema, y también la evaluación acerca del modelo del sistema respiratorio, ¿ya? Vamos a hacer esa revisión. Ya, chicos, nos vemos en el próximo video.